Hola, buenas noches, estimados amigos. Les habla desde la ciudad de Bucaramanga, Daniel Cordero. En esta oportunidad continuamos con la lectura de nuestro documento, el libro Las leyes humanas del profesor Alberto Mansuetti, el cual continuamos donde dejamos la semana pasada. Entonces, mucha atención y muchas gracias por su tiempo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Para comentar los incontables pasajes, capítulos y hasta libros completos del Antiguo Testamento que tratan y enseñan sobre política, se requeriría otro panfleto, y varios se han escrito en los 20 siglos de historia cristiana, pero veamos aquí los que no se citan o se citan incompletos o fuera de contexto, o son mal interpretados en sentido estatista. Solo los más importantes. Primero, el éxodo, entre comillas, o la salida del despotismo y la servidumbre en Egipto fue entre 1290 y 1250 a.C. Conducidos por Moisés en el desierto, los israelitas huyeron de los trabajos forzados por cuenta del Estado a que los obligaba el faraón Ramsés II. La travesía duró 40 años porque en medio de las penurias se añoraron pequeñas comodidades como carne de pescado, ajos y cebolla, como se puede ver en Números 11 del 1 al 6. La esclavitud puede tener sus compensaciones y por eso la servidumbre puede ser voluntaria. Así los hebreos vacilaron y retrocedieron, pero ya asentados en el país, una nueva generación experimentó la libertad bajo leyes justas, al menos por un tiempo, en medio de pueblos sometidos por crueles tiranías estatólatas. Segundo, los 5 primeros libros, Pentateuco, son los de las leyes. Algunas son religiosas, relativas a la adoración y culto. Otras son normas solo morales, sin sanción expresa para el caso de su violación. Pero también hay leyes jurídicas, casi todas con sus penas por incumplimiento. Un punto, derecho de familia, como se puede ver en Deuteronomio 25, y sucesiones en Números 27. Otro punto, derecho de las obligaciones, como se ve en Génesis 24:9 y Deuteronomio 15. Y contratos, como se puede ver en Génesis capítulo 21, versos del 27 al 32 y 31, verso 44. Éxodo, capítulo 22, verso 25, Levítico 25, Deuteronomio, capítulo 23, verso 20, capítulo 24, versos del 10 al 13. Otro punto, derecho notarial y registral, como se ve en Génesis, capítulo 21, versos del 27 al 32, capítulo 23, versos del 1 al 18, capítulo 32, versos del 1 al 21, Levítico, capítulo 25, verso 23, y los siguientes, y Números, capítulo 27, versos del 7 al 11. Otro punto, derecho penal, como se puede ver en Éxodo, capítulo 21, versos 11 y 20, y también en Deuteronomio capítulo 5. Otro punto, derecho procesal, como se puede ver en Deuteronomio capítulo 16, verso 18 y capítulo 19, verso 15. Otro punto, hay por último derecho constitucional y teoría jurídico-política del Estado, como se puede ver en Deuteronomio capítulos 4 y 17, y también filosofía del derecho, como se puede ver en Génesis capítulo 18, versos del 16 al 19, Levítico capítulo 19, verso 18, y capítulo 26, verso 14, y los siguientes.
como también en Deuteronomio capítulo 17, capítulo 19, verso 21 y capítulo 28. Tercero, las normas claves son mandatos puramente negativos, o sea, los puntos. Primer punto, no tener dioses falsos. Es una garantía contra la adoración del Estado. Otro punto, no matar, robar o codiciar, ni mentir, garantías de los reales derechos humanos a la vida, a la propiedad y a la verdad, como se puede ver en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Algunas leyes corresponden a instituciones que no se avienen con los tiempos actuales. Véase, por ejemplo, la esclavitud, la condena penal del adulterio y tal vez la pena de muerte. Pero para aplicarlas se establecieron otras instituciones cuyos principios sí son de validez universal. Véase, por ejemplo, 2. El debido proceso y el gobierno limitado. Vea usted el punto 4. Debido proceso. Se dispone que serán designados, abro comillas, jueces y oficiales de justicia, cierro comillas, para aplicar las leyes, como se puede ver en Deuteronomio capítulo 16, versos del 18 al 20, en un proceso con 2 testigos y defensa, sobre todo en la pena de muerte. Eso se llama civilización. Barbarie es cuando la pena de muerte se ejecuta sin debido proceso, de manera no civilizada y antihumanitaria, como era antes de esta legislación bíblica, la cual fue un progreso, y como lo hacen hoy las, abro comillas, policías bravas, cierro comillas, en Latinoamérica, bajo la ley de fuga o, abro comillas, resistencia al arresto, cierro comillas, en un callejón, en medio de la noche, sin testigos, juicios ni sentencia y sin oportunidad de defensa legal alguna, mientras usted duerme. Punto 5. Gobierno limitado. Si el pueblo quiere reinado, Deuteronomio capítulo 17 versos del 16 al 20, dispone sus fronteras constitucionales. Abro comillas. El rey no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto para aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, 2 puntos, no volváis nunca por este camino. Siguen puntos suspensivos. Plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente al trono de su reino, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios y guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento para un lado o para otro, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en Israel. Cierro comillas. Punto 6. Deuteronomio 28. Establece las bendiciones del pacto. 2 puntos. Los buenos resultados por cumplir las buenas leyes en sus primeros 14 versos, y los resultados malos por incumplirlas en sus 54 restantes. Por eso los primeros presidentes cristianos en Estados Unidos
tomaron posesión jurando sobre la Biblia abierta en este capítulo, precisamente. Punto séptimo. El libro de Josué narra la colonización y conquista de Canaán hacia 1200 a.C. A partir del verso 30, el capítulo 8 describe la solemne lectura y copia escrita de toda la ley en el monte Ebal, pero especialmente Deuteronomio 28. Abro comillas. También escribió allí en piedras una copia de la ley de Moisés, y todo Israel y sus ancianos, oficiales y jueces estaban de la una y de la otra parte junto al arca. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres y niños y extranjeros que andaban entre ellos. Punto 8. Desde tiempos de Josué, los hebreos tuvieron jueces locales y nacionales. Dos puntos. Débora, Gedeón, Sansón y otros, según el libro de ese nombre. En principio eran funcionarios locales, porque cada una de las 12 tribus tenía territorio propio, y tradiciones culturales, himno y bandera, costumbres particulares, y hasta un acento típico al hablar. Por eso practicaron la autonomía y el federalismo pactual, entre comillas. Hubo 3 niveles de gobierno: municipal, regional y federal. Punto A. Un juez era reconocido en su aldea cuando las gentes y familias buscaban su protección, o sea, defensa y seguridad. Le llevaban pleitos y asuntos a resolver. Justicia. Le encomendaban contratar la construcción de puentes y caminos, obras públicas, y para los gastos le pagaban sus diezmos, o sea, justicia contributiva, o sea, impuestos limitados, no excesivos y planos iguales para todos. Punto B. Si el juez de aldea desempeñaba bien las 3 funciones públicas, adquiría prestigio, y de otras aldeas demandaban sus servicios, y su autoridad se ampliaba a toda la tribu, y era reputado como juez de tribu. Punto C. Y si lo hacía bien, gentes de otras tribus requerían de sus servicios. Su autoridad ganaba en extensión y era reconocido como juez de Israel. La confederación de las tribus fue una sociedad sin Estado, pero no sin leyes, y con gobierno, aunque limitado y sostenido con moderado ejercicio de la fuerza, no con presión compulsiva de propaganda adoctrinante ni acción violenta. La reunión de los jueces constituía un consejo colegiado. Punto 9. Pero el capítulo 9 del libro de Jueces comienza con Abimelech, caudillo en rebeldía contra el gobierno colegiado. Varios puntos. Primer punto, alegó que, abro comillas, ser gobernado por uno es mejor que ser gobernado por 70, cierro comillas. Liderazgo personalista y mesiánico. ¿Le suena familiar? Otro punto. Buscó apoyo en la tribu étnica, o sea, tribalismo colectivista. Abro comillas, yo soy de vuestra propia sangre, cierro comillas. Y, abro comillas, alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron, cierro comillas,
¿suena conocido? Con una suma de dinero que obtuvo de un templo. ¿No es eso una campaña electoral? Otro punto. Y sigue el capítulo 9 con la parábola de la zarza inútil. Gran lección de ciencia política. Si los emprendedores productivos se automarginan de la política, llegarán los Abimeleques con sus ociosos alquilados. Punto 10. El libro de Jueces termina con un testimonio. Los puntos, abro comillas. En aquella época aún no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Cierro comillas. Como se lee en Jueces, capítulo 21, verso 25. Es un elogio a la libertad reinante y no una queja por supuesta anarquía y un anhelo de caudillazgo, como mal enseñan socialistas y estatistas. Gobierno limitado no es anarquía. Anarquía es sociedad sin gobierno. No es ningún ideal, entre comillas, como sueñan los anarquistas de hoy, de izquierda y de derecha. Es la triste realidad que tenemos cuando los gobiernos se extralimitan y se convierten en bandas de saqueadores, olvidando y pervirtiendo las leyes justas y decretando las malas. Y así se impone la ley de la selva, la del más fuerte y poderoso. Punto 11. Al libro de Jueces sigue el de Ruth, destacando las firmes conexiones entre la propiedad privada y la familia bajo la ley, y de ambas con la previsión social estrictamente privada, abro comillas, para la viuda y el huérfano, cierro comillas. Punto 12. El régimen de los jueces duró más de 200 años. En días de Samuel, años 1030 a 1010 a.C., los jueces se corrompieron, y en vez de cambiar de jueces, el pueblo quiso cambiar de sistema y pasar al modelo de las demás naciones. Una revolución con un, abro comillas, líder carismático, cierro comillas, o rey todopoderoso que les dirigiera. Entonces Dios advirtió que se les sometería a esclavitud, abro comillas, y clamaréis aquel día en oración a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día, cierro comillas. Como se puede leer en primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 18. Las oraciones no bastan. Primera de Samuel, capítulo 8, es el manifiesto liberal más antiguo registrado, inspirador de todas las luchas por la libertad política en la historia. Léalo despacio, por favor, y es profético. Vea la esclavitud hoy. La gente se afana día y noche trabajando para una improductiva y enorme clase política y su burocracia parasitaria, y a sus clientelas, sin tiempo para nada. Capítulo 13. Hay otras numerosas advertencias contra los gobiernos exaltados, excedidos en sus límites. Véase, por ejemplo, en los libros de Isaías, Jeremías y los otros profetas, escritores, y contra el pueblo que los enalteció o permitió. Las gentes descuidaron su vigilancia y los reyes abusaron de su poder en contra de la ley de Dios. Por eso la nación israelita se debilitó y dividió. En el año 930 a.C.
fue conquistada y masivamente deportada. Punto 14. Ya el libro de Génesis narra que el emperador Nimrod fue castigado por querer hacer de Babel un imperio mundial estatista y de su inmensa torre un imponente símbolo de su poder. Vean Génesis capítulo 10 y 11. Y dice que Abraham compró la cueva de Macpelá para la tumba de Sara a precio de mercado en vez de tomarla gratis, como se lee en Génesis capítulo 23, y que su hijo Isaac fue tan rico entre los filisteos que su riqueza les provocó a envidia, como se lee en Génesis capítulo 26, verso 14. Punto 15. Y ello debe considerarse para interpretar a José. Y es que José es clave en la historia de la salvación. Pero la Biblia debe leerse con criterio. Abro comillas. Sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Cierro comillas. Según pide a Dios el rey Salomón para poder gobernar, como se ve en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Como premier de Egipto, dirige José una gran operación especulativa de compra de tierras por el Estado y favorece así a su familia, como se puede ver en Génesis capítulo 41. No se puede decir de tal corruptela usual en un país estatista que la Biblia lo aprueba como norma general para los gobiernos, ni sea ejemplo a seguir. Punto 16. En el libro de Éxodo, Aarón y su hermano Moisés funcionan por separado como respectivos jefes de la iglesia y del gobierno, tal y como debieron hacer Samuel y Saúl. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16, el rey Usías de Judá, famoso por guerrero, quiso asumir el rol de un sacerdote y por ello fue castigado y murió leproso. En el Nuevo Testamento, Caifás y Herodes son el sumo sacerdote y rey respectivamente. No se ve al gobierno metido en asuntos de iglesia, ni de economía o negocios, en la medicina o en la caridad. Son funciones privadas. Punto 17. Ni el gobierno se entromete en la enseñanza. Vea Deuteronomio capítulo 6 versos 2 al 7 y capítulo 6 versos del 20 al 25. Encarga la educación a padres y abuelos, no a los gobiernos. Es el precepto hebreo, abro comillas, Belim Alten Otam et Benihem, cierro comillas. Enseñarás a tus hijos y a sus hijos. Eso es muy comentado en el Talmud. Punto 18. En Daniel capítulo 1, a los jóvenes nobles israelitas en la corte del rey Nabucodonosor de Babilonia, se les ofrecen regias becas en la enseñanza oficial con viandas y lujos, pero los prudentes jóvenes rechazan la oferta, y no es solo por preferir la comida kosher, como nos enseñan ahora, sino por preferir la enseñanza de la ley de Dios a la ley del gobierno sin límites según el modelo babilónico. En las edades posteriores, las sinagogas y las yeshivas
serán escuelas privadas de los judíos en todo el mundo, hasta hoy, y de los cristianos las escuelas dominicales y las escuelas, liceos y universidades cristianas, privadas sin fondos públicos. Punto 19. La obligación de restituir la tierra a las familias cada 50 años es citada por los socialistas como una reforma agraria estatista. Pero el jubileo, como se ve en Levítico capítulo 25, no es para redistribuir la propiedad, sino para proteger a la familia. Es para conservar y recomponer o rehabilitar el patrimonio familiar cuando ha sido desmembrado. Por eso cada 50 años las tierras retornaban al acervo de la familia, y así podía ser que pasaran de un rico a un pobre, o de un pobre a un rico. Punto 20. Sobre el préstamo a interés. Hubo en la Edad Media mucha confusión que retrasó varios siglos el desarrollo económico de Europa y el mundo. Para una comprensión inteligente del asunto, Deuteronomio capítulo 23 versos del 19 al 20 debe interpretarse conforme a otros pasajes sobre el tema. Vea por ejemplo Éxodo capítulo 22 verso 25 y Levítico capítulo 25 versos del 35 al 37. Distinguen el crédito comercial del préstamo caritativo. Hay varios puntos. Punto A. Para ayudar a una persona que ha sufrido un revés y ha caído a la pobreza, no sirve darle una limosna o cantidad simbólica para salir del paso. Eso tranquiliza la propia conciencia, pero no resuelve el problema ni ayuda. Punto B. Caridad real con el pobre es, en cambio, prestarle una suma significativa para que se recupere y luego devuelva. Ese préstamo de caridad es el que no devenga intereses, a diferencia del comercial o normal. Sin embargo, la condena medieval de los intereses no salió de la Biblia, sino de las tesis sobre la esterilidad del dinero. Abro comillas, pecunia non parit pecunia, cierro comillas, procedente de Aristóteles, que en eso se equivocó. Punto 21. Saúl, primer rey de Israel, gobernó entre el año 1020 a.C. y 1000 a.C., más o menos. Cuenta el libro primero de Samuel que también Saúl se envaneció y pretendió usurpar las funciones del sacerdocio. Dios entonces ordenó a Samuel consagrar secretamente a David, y Saúl, airado, enloqueció de envidia y desesperado por sus continuas derrotas militares, se suicidó. Punto 22. El rey David ofendió gravemente a Dios con un pecado sexual y luego una muerte. Vea segundo libro de Samuel, capítulo 11. Pero también con un censo. Vea segunda de Samuel, capítulo 24. Y Dios parece más ofendido con el censo en comparación. El censo es el medio para decretar impuestos, hacer la guerra y controlar a las gentes. Sin embargo, David parece no arrepentirse del censo, a diferencia de sus otros dos pecados. Punto 23.
Segunda de Samuel, capítulo 15 en adelante, narra una historia parecida a la de Abimelech, con un hijo de David llamado Absalón, demagogo, que se ganó la simpatía de la turba ignorante. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 11. Abro comillas. Y fueron con él 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Cierro comillas. Simplones como ahora. Punto 24. En segunda de Samuel, capítulo 24, el ángel del Señor manda a David comprar a un particular, a Araúna, el Jebuseo, el terreno para edificar el templo en lugar de confiscarlo, y David obedece. Punto 25. No obstante sus debilidades y fallas, en general David respetó las reglas del gobierno limitado, e Israel se engrandeció como nación. Luego, por 40 años reinó Salomón, hijo de David, gracias a los frutos de las políticas del periodo anterior. Otra lección de economía política. Israel tuvo gran prosperidad. La seguridad en las vías de transporte expandió el comercio. Pero Primera de Reyes habla del gran lujo en la corte. Y es que ya en la segunda mitad de su reinado cayó Salomón en la pompa, la promiscuidad, la idolatría, el afán de poder y riquezas, y él olvidó de la ley. Abro comillas. Mandó a buscar caballos, cierro comillas, y amontonó, abro comillas, el oro y la plata, cierro comillas. Punto 26. En Primera de Reyes, capítulo 12, se cuenta del deseo del rey Roboam de agrandarse a sí mismo y a su gobierno, incrementando los impuestos y las cargas al pueblo, en contra del principio de la justicia contributiva. Impuestos justos solo para pagar los gastos estrictamente públicos, causados por las tres funciones gubernamentales propias. Este episodio es crítico. Muchos pastores hoy no lo entienden y por eso ven solo los detalles. En este caso, el mal consejo de los jóvenes. Pero la Biblia es clara. La división del reino y todas las desgracias de los judíos fueron por causa de la injusticia contributiva para enaltecer al gobierno central. Jeroboam encabezó la revuelta de los contribuyentes y el reino se dividió en dos. El reino de Israel del norte con capital en Samaria y el reino de Judea en el sur con capital en Jerusalén. Samaria cayó bajo la dominación asiria en 721 a.C. y Judea resistió aún por casi un siglo y medio y también cayó. Punto 27. Jezabel, esposa del rey Acab, es una intrigante que incita a su marido a cometer un crimen alevoso, expropiar o estatizar la viña de Nabot. Se puede ver en Primera de Reyes, capítulo 21. Ella era de Siria Fenicia, un país sin leyes, donde los reyes hacían a su antojo. Pero esos aún no eran los días más aciagos de Israel. Todavía había leyes. Por eso ella tuvo que tramar una farsa judicial para despojar de su empresa al propietario. Punto 28. El pasaje, abro comillas, Dios pone y quita reyes,
cierro comillas, que se lee en Daniel capítulo 2, verso 21, es otro que alude a la historia de la salvación. La crónica de las intervenciones del Omnipotente, con ese propósito divino. Pero en los siglos 17 a 19, esta frase, fuera de su contexto, se usó para legitimar el supuesto derecho absoluto de los reyes coronados a imponer su voluntad, y el supuesto deber consiguiente de obediencia ciega y acrítica a las autoridades políticas de turno. Y ahora es igual con los presidentes. Punto 29. En los libros de Reyes y Crónicas desfilan muchos gobernantes crueles e impíos, todos ellos encumbrados contra la voluntad del Altísimo y por la voluntad del pueblo, cuya voz no es la de Dios, el Dios que juzga a las naciones, como se lee en Joel capítulo 3 y Mateo capítulo 25 versos 31 al 46, les permitió entronizarse para castigo de todos ante la reiterada violación de sus leyes por parte de las autoridades y de toda la nación entera, y para recordar a todos las malas consecuencias de semejante pecado. Los libros de Isaías y Jeremías, y Lamentaciones, y el Deuterocanónico de Baruch, incluyen reprensiones a los gobernantes abusivos que se exceden en su poder y atribuciones, y a los sacerdotes, profetas y pastores que les consienten. Punto 30. Cualquiera sea su perspectiva escatológica, o sea, sobre el fin de los tiempos, y la interpretación que usted prefiera de las profecías a futuro en el libro de Daniel, es evidente que en el sueño de Nabucodonosor, que se encuentra en Daniel capítulo 2, y en la visión de las 4 bestias, que se ve en Daniel capítulo 7, se presentan imperios mundiales estatistas, y que Dios no los ve con buenos ojos. Se comparan con bestias feroces y predadoras. Es igual en Apocalipsis capítulo 13. Punto 31. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, describe el modelo de reforma, la del rey Josías. Por Hilcías, que era un sacerdote, y el escriba Safán, que era un intelectual, recuperaron la ley, que estaba olvidada, perdida en el templo. La leyeron y además la entendieron y la aplicaron. Pero no solo la parte religiosa o de culto, como nos dicen, sino entera y completa. Y eso incluye las partes de la Torá sobre la constitución, justicia contributiva, etc. Las gentes se arrepintieron y desandaron sus malos caminos. Punto 32. El hallazgo del libro de la ley en el templo impresionó al profeta Jeremías. En el capítulo 15, verso 16, se come, entre comillas, el libro. Ezequiel nació cuando el libro fue encontrado, más o menos en el año 630 a.C., y en el capítulo 3, verso 1, se come, entre comillas, el libro también. En Ezequiel se condena a los gobernantes que olvidan las leyes de Dios. Vea, por ejemplo, los capítulos 11 y 20. A los falsos profetas, como se puede ver en el capítulo 13.
a los idólatras que les consultan, como puede verse en el capítulo 14, y a los malos pastores, como puede verse en el capítulo 34. Punto 33. Los libros de Esdras y Nehemías son del periodo posterior al exilio, cuando el pueblo retorna hacia el 530 a.C. Describen la reconstrucción del segundo templo de la ciudad y de la nación, también en base a toda la ley de Dios, como cuando Josías. Nehemías era de la tribu de Judá y su familia de Jerusalén. El libro de Nehemías, gobernador de Judea, es la memoria y cuenta de un gobernante a Dios, un libro eminentemente político, tanto como los de Josué o Jueces. Punto 34. Eclesiastés capítulo 9, versos del 13 al 15, pinta el caso del sabio ignoto. Hermosa leyenda y muy verosímil. Una pequeña ciudad cercada y sitiada por un poderoso caudillo guerrero con fuerte armamento, albergaba a un hombre pobre e íntimo, ignoto, o sea, casi de nadie conocido. Abro comillas. Mas, sin embargo, sabio y conocedor del camino de salida, que podría haber salvado la ciudad, pero nadie quiso escucharle. Cierro comillas. ¿No es lo que ocurre hoy? Pocos los enterados y nadie quiere escucharles. Punto 35. Los primeros capítulos del libro de Proverbios exhortan a cultivar la inteligencia. Como muchos otros pasajes bíblicos y hasta libros completos llamados sapienciales, entre comillas, como el mismo Proverbios, Job, Eclesiastés y el libro de la sabiduría. Dice el Salmo, capítulo 32, verso 9, abro comillas, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Cierro comillas. El misticismo, contrario a la razón, es por completo ajeno a la Biblia y a la tradición bíblica. La escritura es concluyente en pro del gobierno limitado. Abro comillas, no confiéis en los príncipes, dice el Salmo 146, verso 3. Pero para entender bien la palabra de Dios, el creyente debe primero que nada hacerse pensante. Ser creyente y devoto no se contradice con pensar, todo lo contrario. Punto 36. El Salmo 149 exhorta a la alabanza y al cántico, como muchos otros, pero termina así, abro comillas, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Vea el Salmo 149, versos del 6 al 9. ¿No le parece antiestatista y hasta subversivo esto de, abro comillas, aprisionar a los reyes con grillos y a sus nobles con cadenas? Por pasajes como este, la Biblia es el antídoto eficaz contra el socialismo y toda forma de estatismo y abuso gubernamental. De costa a costa hay en los Estados Unidos una franja geográfica que se conoce como
Bible Belt, entre comillas, o sea, cinturón bíblico. Leyendo estos pasajes tan claros en su contenido anti-autoritario, ¿cómo no asombrarse de que allí no entrara el New Deal en los 30 ni el keynesismo en los 60? Punto 37. Oseas 4:6 se cita incompleto. Dice, abro comillas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, cierro comillas. Y ya, fin de la cita, como si la causa de las desgracias populares fuese la falta de conocimiento de ciencia política, estadísticas, economía, etc. Que no es despreciable, sí es ciencia verdadera, pero Oseas es más específico. Habla de falta de ciencia y conocimiento, abro comillas, de la ley de Dios, cierro comillas. Punto 38. Entre los libros deuterocanónicos, mal llamados apócrifos, hay uno llamado Sirácida o Eclesiástico. El capítulo 38 trae un extenso, bellísimo y profundo poema dedicado al trabajo. En los versos 24 a 34, compara el trabajo manual de los obreros, artesanos y jornaleros con el trabajo intelectual de los sabios, estudiosos y doctos, insistiendo que el primero no es inferior al segundo. Punto 39. El libro de Proverbios y otros sapienciales, entre comillas, dan consejos sobre administración, negocios y empresas, o, abro comillas, mayordomía, asumiendo que el buen sentido y la sabiduría son para emplearse tanto en asuntos públicos como privados. Advierten, por ejemplo, sobre contraer empréstitos de modo irresponsable, esto es, más allá de la propia capacidad de endeudamiento, tomando en cuenta los ingresos razonablemente predecibles. Por eso, las lecciones bíblicas sobre gobierno limitado y mayordomía se complementan. Vea usted. Punto A. Aún bajo un gobierno limitado, todo agente económico, sea obrero, estudiante, empresario o pensionado, debe ser previsivo y cuidadoso en sus cálculos, puntual y diligente, honesto en sus tratos y en el cumplimiento de sus promesas y acuerdos. De lo contrario, no va a prosperar, aún con un gobierno impecablemente limitado, al cual no debe culpar por su propia torpeza. Punto B. Pero lo opuesto es verdad también. Los gobiernos estatistas no deben culpar a empresarios o trabajadores por las consecuencias de sus propias malas políticas. Y un agente privado, aunque sea preciso en sus cálculos, empeñoso y trabajador, honesto y cumplido, va a fracasar si el gobierno es acaparador y atropellador, ligero en sus cálculos, deshonesto en sus tratos, incumplidor de sus promesas y acuerdos, indolente en sus actividades propias y usurpador de las ajenas. El ambiente será empobrecido y los mercados deprimidos. Con escasísimo poder de adquisitivo en las personas, ¿quién hace ventas? ¿Quién prospera sirviendo? Punto C. Sin embargo, hoy se enseña una, abro comillas, teología de la prosperidad, cierro comillas, que raras veces toma en cuenta la enseñanza bíblica sobre mayordomía y jamás la del gobierno limitado.
lo cual confunde a los liberales no muy familiarizados con las teologías. Cierto que para esta teología prosperitaria es una bendición la riqueza, pero la Biblia no dice que surge por decretos, entre comillas, u otros medios mágicos como creen los místicos, sino con gobierno limitado y mayordomía. La magia es típica de la religión falsa. La religión verdadera y revelada manda al hombre a hacer la voluntad de Dios. En cambio, la religión falsa e inventada pretende lo contrario, mandar a Dios a hacer la voluntad del hombre. Punto D. De modo análogo a esta teología, algunos liberales predican trabajo duro, esfuerzo, creatividad, iniciativa empresarial y buena gerencia, pero sin tomar en cuenta el contexto estatista, como si las personas pudieran prosperar en un sistema opresivo y empobrecedor. Es una fuerte contradicción. Si en el contexto del estatismo la prosperidad fuese posible por puro esfuerzo personal, ¿por qué somos liberales entonces? ¿Para qué cambiar el sistema? Seríamos estatistas. Trabajo, creatividad, virtudes, competitividad y gerencia en el sector privado es condición de la riqueza, pero la otra es gobierno limitado en el sector político y no hay sustituto. Por eso es recomendable también a los liberales y libertarios estudiar bien la Biblia, y para el cristiano buscar una mejor comprensión de la Escritura en economía, política y gobierno, con autores como Mises y Hayek, y por supuesto con los austrocristianos, entre otros Ronald Nash, Gary North, Mark Skousen y Stephen Perks.